Buenas noches para toda la República Dominicana, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a un espacio más de Junior de Palma, tierno y contundente. Vamos a pasar directamente con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, que tiene un importante discurso para analizar el sistema magisterial de la República Dominicana. Con ustedes, el ministro Andrey Navarro. Adelante, Rudy. La situación del sistema educativo de nuestro país. Quiero expresarles que ha sido un alto honor el estar al frente de este ministerio, Ministerio de Educación, que se constituye en una de las instituciones más importantes de la República Dominicana, bajo el entendido de que debe gestionar la política educativa, que se ha convertido en los periodos de gobierno del presidente Danilo Medina en la política prioritaria de la gestión pública. Desde el 16 de agosto del pasado año, una vez asignada esta responsabilidad por mandato del presidente de la República, Danilo Medina, me dispuse a conocer a profundidad el sistema educativo dominicano. Para eso me acerqué a los sujetos claves del sistema y, en primer lugar, al magisterio, bajo el entendido que el maestro representa la piedra angular del desarrollo de cualquier sistema educativo. Por primera vez, un ministro de Educación se acerca a la ADP y sostiene una reunión de trabajo en su local. Pues me interesó siempre acercarme al maestro a través de la Asociación Dominicana de Profesores. A partir de ahí iniciamos un proceso de diálogo que me llevó a desarrollar, junto con la ADP, 8 encuentros regionales para conocer y escuchar a la directiva de la ADP de sus 155 seccionales. En estos 8 encuentros pude escuchar especie de un diagnóstico al detalle a través de informes que prepararon las directivas de esas seccionales. Esto me hizo consciente del gran reto que tenía por delante, de una gran deuda social que ciertamente se ha ido acumulando en el sistema educativo dominicano. Y obviamente que el maestro, que es quien vive el día a día de las aulas, es un fiel representante para poder explicar esa situación. A partir de esos 8 encuentros, el equipo técnico del Ministerio de Educación hizo un proceso de sistematización de más de 13,000 planteamientos que escuchamos en estos conversatorios. Como ustedes comprenderán, para sistematizar ese volumen de información fue necesario desarrollar una aplicación informática que permitiera catalogar cada problema, establecerlos por dimensión, complejidad, establecerlo también en el territorio, incluso por cada centro educativo que fue señalado. Ese instrumento digital nos está permitiendo ahora desarrollar un plan de mejora con prioridades, debidamente monitoreado. En ese contexto, el día 16 de diciembre del pasado año, invité al Comité Ejecutivo Nacional de la ADP aquí al Ministerio para presentarle la sistematización de todos estos informes y la ruta que íbamos a llevar para ir dando respuesta progresivamente, bajo el entendido que esa deuda social dentro del sistema no podría solventarse
de la noche a la mañana, sino que tenía que haber conciencia de que la inversión que implica la mejora total toma tiempo y también muchos recursos, pero que teníamos ya la estrategia y el instrumento para seguir avanzando. Ese día 16 de diciembre le comuniqué al Comité Ejecutivo Nacional que de las pocas reivindicaciones que me plantearon en estos encuentros, una que no podía asumir era el aumento salarial de un 25% para el año 2017, por razones fundamentalmente financieras, ya que no estaba contemplado en el presupuesto para ese momento aprobado un aumento salarial general de los docentes. Pero que sí podía asumir la responsabilidad durante el año 2017 de desarrollar la evaluación por desempeño, cuya aplicación se había dilatado por muchos años, y que por vía de consecuencia, con la evaluación por desempeño, al aplicar los incentivos correspondientes, se iba a percibir una mejora salarial del magisterio. Entrado enero, pues una serie de seccionales de la ADP, conociendo ya que no era posible un aumento salarial, comenzaron a incidentar con acciones de protesta el curso del año escolar. Esto a sabiendas de que estábamos en un proceso de diálogo para concertar un acuerdo que pudiera materializar muchos otros temas que tienen que ver con el bienestar magisterial. Sin embargo, decidimos apostar al diálogo y a pesar de esos incidentes locales, el Ministerio de Educación apostó al diálogo, al trabajo conjunto con el Comité Ejecutivo Nacional. Al yo ratificar en el mes de febrero que no era posible un aumento salarial para el 2017, entonces el Comité Ejecutivo Nacional se sumó a esas seccionales que protestaban y convocó una concentración aquí en la sede central del ministerio. Eso se realizó el 10 de febrero. El 13 de febrero, a solicitud del Comité Ejecutivo Nacional, yo recibí en pleno a ese organismo para restablecer el diálogo. En esa reunión les ratifiqué la imposibilidad de un aumento salarial general. Y les ratifiqué también la posibilidad de aplicación de incentivos a través de la evaluación por desempeño. En ese momento, algunos de los dirigentes de la ADP me plantearon la posibilidad de usar los fondos previstos para los incentivos y ejecutarlos como un aumento de salario para todos los maestros. Yo accedí a ese planteamiento bajo la condición de que hiciéramos la evaluación por desempeño de todas formas en este año, porque lo que más nos interesa de una evaluación por desempeño es establecer un diagnóstico de las debilidades y fortalezas que tiene el magisterio para hacer planes de mejoras en su formación y capacitación, condición indispensable para a su vez mejorar la calidad de los aprendizajes en nuestros estudiantes. Acordamos eso, usar el fondo de incentivo para un aumento salarial general, con el convencimiento y la conciencia de que se iba a hacer el análisis para ver qué porcentaje de aumento representaba ese monto disponible. Y esto lo expresamos claramente en una rueda de prensa después de esa reunión. Se estableció una comisión de dignificación magisterial para hacer el análisis
pero también para preparar un documento de acuerdo que contemplara otros puntos que tienen que ver con el bienestar de los maestros y el mejoramiento de las condiciones laborales. Una vez se hizo el análisis, se verificó que el monto disponible lo que representaba era un 2% de aumento salarial al aplicarlo a toda la población docente, cosa que no fue aceptada por la dirección de la ADP. Seguimos analizando y vimos la posibilidad de un 5% y tampoco fue aceptado. Ante esta situación, la ADP, a través de una comunicación firmada por su presidente, nos hace la propuesta de un aumento salarial del 15% a partir del mes de marzo. Al hacer el análisis, era inviable dedicar un monto de esa magnitud para elevar ese porcentaje. Eso pondría en riesgo programas vitales del sistema como la jornada escolar extendida, como República Digital, que es uno de los programas más estratégicos que tiene hoy en día para el futuro inmediato el sistema educativo dominicano, como el programa de construcción de nuevas aulas, que es una condición indispensable y que no podemos negociar. En ese sentido, no fue posible atender esa propuesta. Finalmente, después de varias semanas, le enviamos una contrapropuesta a la dirección de la ADP en procura de conseguir la armonía en el sistema y de no maltratar más el año escolar, especialmente porque en seccionales que están o que operan en distritos educativos como el de Barahona, como el de Esperanza, algunos distritos educativos en San Francisco de Macorís, otros en Santiago, en Asua, continuaban con el atentado al año escolar. Se le hizo pues la propuesta de elevar el salario a un 10% a partir del mes de agosto. Finalmente, el Comité Ejecutivo Nacional acogió esa propuesta del Ministerio de Educación e inmediatamente se activó la Comisión de Dignificación Magisterial para preparar un acuerdo, el cual fue firmado el 15 de marzo. En ese acuerdo se establecieron 21 puntos, 20 de los cuales tenían que ver con las condiciones de vida de los maestros y también de las condiciones laborales. Y apenas el número 21 estaba referido a un compromiso que debían asumir, el de respetar el horario y el calendario escolar, tal como lo plantea el Pacto por la Educación que firmó la Nación en el 2014. Sin embargo, una serie de seccionales continuaron atentando contra el año escolar en esos distritos educativos, desconociendo la autoridad del Comité Ejecutivo Nacional de su gremio, desconociendo el acuerdo al que se había arribado. Pero para sorpresa nuestra, luego de que una asociación de padres, amigos de la escuela en Barahona, elevara un recurso de amparo ante el tribunal de primera instancia de esa demarcación, y luego de que el juez, conocido el caso, fallara a favor de las familias y de los niños en defensa del derecho fundamental de la educación establecido en nuestra Constitución, y por vía de consecuencia fallara en contra de la ADP de Barahona, para sorpresa nuestra, el presidente de la ADP hace un pronunciamiento apoyando
el comportamiento de la directiva de la ADP en Barahona. Una directiva que se dedicó en todos estos meses a desacatar todo el proceso que estaba llevando el Comité Ejecutivo Nacional, en una expresión de desconocimiento de la autoridad del gremio. Una directiva que desconoció el acuerdo institucional entre ambas entidades. Y precisamente el presidente de la ADP se somete a esos grupos indisciplinados del mismo gremio, esos que estuvieron siempre desconociendo su propia autoridad. Y esta posición del Comité Ejecutivo Nacional en el día de hoy ha quedado ratificada en un documento de prensa que han hecho público, a través del cual se solidarizan con el comportamiento de la ADP de Barahona, que ha dañado el año escolar en esa demarcación, sobre el alegato de la libertad sindical y de la protesta, del derecho a la protesta y a la huelga. Pero quien estudia el fallo del juez de Barahona se da cuenta que en ningún momento se cuestiona la libertad sindical, en ningún momento se cuestiona el derecho a la protesta. Solamente se aclara que por mandato constitucional el derecho a la protesta no puede ponerse, no puede colocarse por encima del derecho fundamental a la educación de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Ningún país puede prescindir del servicio de la educación. ¿A quién se le puede ocurrir algo así? Y mucho menos en un contexto donde hay un Ministerio de Educación que está defendiendo las condiciones de los maestros, que está propiciando el diálogo, que se está encaminando a mejorar las condiciones, a revisar todo lo que haya que revisar. Para nosotros es incomprensible un comportamiento de esta naturaleza. Se ha malogrado el año escolar en Barahona, en Esperanza, se ha dañado de manera importante en 2 distritos de San Francisco de Macorís, en un distrito de Nagua. Se ha maltratado el año escolar en algunos distritos más, con todas las consecuencias que esto tiene para nuestros niños y sus familias. Por esa razón, en vista de que el Ministerio de Educación ya ha agotado todos los mecanismos de diálogo, de búsqueda de armonía en el sistema, me veo en la necesidad de tomar una serie de decisiones en el marco de las normativas y las leyes. Primero, hemos preparado un plan de contingencia en aquellos distritos educativos donde ya el equipo técnico ha evaluado que es indispensable tomar medidas especiales para salvar el año escolar y cumplir nosotros con el mandato de la Constitución de que el Estado debe garantizar el servicio de la educación y el acceso al derecho a la educación de nuestra población estudiantil. Igualmente, ya estamos preparados para tomar las acciones de personal frente a todos aquellos servidores a los cuales le pagamos para dar el servicio de la educación que no lo estén haciendo. Desde la amonestación, como establece el debido proceso, hasta la sanción, bloqueo de salario y desvinculación definitiva en aquellos casos donde no obstemperen
al llamado de la institución. Nadie puede pretender que se le esté pagando por un servicio que no está ofreciendo. No hay alegato en ningún caso, y mucho menos con la educación. Por otro lado, una vez hecha la evaluación, se verificará el tiempo necesario de extensión del año escolar en esos distritos malogrados. Y estoy convocando a una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Educación para la próxima semana para presentarle, además de un informe detallado de la situación presente, Ahí está el discurso del ministro del Poder Popular para la Educación. Se nos ha frisado el discurso de manera directa con educación. En lo que corregimos el fallo, aparentemente es allá el problema técnico. Tenemos que decir del discurso que provocaron a un hombre apacible, decente, amable, que se pasa de ser una persona buena, como decimos los campesinos. Lo han provocado. El tigueraje de Barahona, el tigueraje de Nagua, el tigueraje de San Juan han provocado al Estado Dominicano, porque el ministro está hablando por el Estado Dominicano. Ha amenazado, atención, con primero amonestar a aquellos que no asistan a su deber como empleado del Estado. Luego, la retención del salario. Van varios pasos. Luego la desvinculación, entiéndase, la cancelación como profesor o como maestro. Ya está bueno. Yo le dije a Eduardo Hidalgo, por aquí, que tratara en lo absoluto de cuidar la imagen del ADP, que se viera en el espejo de los gremios de transporte, que no son sindicatos, son empresarios. Entiéndase, esos grupos que andan ahí, que manejan el 90, el 85, 87% del transporte de pasajeros, que son las personas más odiadas como entes sociales. Y los profesores, porque ya no hay maestros, en las escuelas, ni en las escuelas públicas, ni en las escuelas, ni en los centros educativos privados. Ya lo que hay es profesores, no maestros, pero ya maestro es una condición demasiado elevada. Ahora lo que hay es profesores. Y la ADP, vamos a buscar, Rudy, en Barahona, los destrozos. Ya, venimos. Adelante. Frente a sus familias, a sus comunidades y frente a la nación dominicana, maestros y maestras que tienen detenido, que tienen recortado el horario, que tienen detenido el cronograma de nuestro año escolar, piensen bien lo que están haciendo.
porque no se le está negando ningún derecho. Muy por el contrario, estamos trabajando para que cada vez más esos derechos sean protegidos. Quiero dirigirme también a las familias que tienen niños, niñas, jóvenes, especialmente en los centros educativos públicos de nuestro país, y en especial a las asociaciones de padres, madres, tutores y amigos de nuestras escuelas. En primer lugar, quiero reconocer y felicitar a esas asociaciones de padres y madres de las escuelas en Barahona que tuvieron la gallardía, la entereza de dar un paso hacia adelante y utilizar los mecanismos de ley que confiere nuestra Constitución y nuestro marco jurídico para defender el derecho a la educación de sus niños. Elevar ese recurso y obtener ese resultado es una muestra de que vale la pena seguir apostando al Estado social y democrático de derecho que establece nuestra Constitución, porque ahí a la comunidad más vulnerable llegan esos derechos. Y a las demás asociaciones en todo el país deben ser lo más diligente posible. Deben ser celosas del derecho a la educación de sus hijos y de sus hijas. Verifiquen lo que está pasando en los centros educativos. Ya tuve 2 asambleas con representantes de ustedes aquí en el ministerio. Y tengo previsto otras asambleas territoriales para ir acercándome más a las familias que son la clave fundamental del éxito de la revolución educativa que está promoviendo nuestro presidente Danilo Medina. Les exhorto a que se mantengan vigilantes y que utilicen todos los medios legales y pacíficos para garantizar el derecho a la educación también de sus hijos. Quiero dirigirme a la sociedad civil, especialmente a las organizaciones de la sociedad civil que por muchos años han estado propugnando por una mejora en la calidad educativa de la República Dominicana. Esas organizaciones que con su esfuerzo lograron un proceso que terminó con el Pacto Nacional por la Educación. Frente a ustedes, asumimos el compromiso de seguir trabajando por la mejora de la calidad de nuestra educación. Les digo que todo el esfuerzo que han hecho hasta el momento va a valer la pena. Pero es necesario que ustedes continúen sin cesar en esa tarea, en esa labor de con sus planteamientos, experiencias, vivencias, seguir aportando a la mejora de la calidad educativa. El Ministerio de Educación de hoy está comprometido con fortalecer los mecanismos de diálogos y participación de toda la sociedad civil en esta gran empresa que es la educación de nuestro país. Quiero dirigirme también a la clase política de la República Dominicana, al liderazgo nacional y local de los partidos y las organizaciones políticas, porque no pueden estar al margen de lo que está pasando en el sistema educativo, porque no pueden ignorar la dinámica que se lleva, el esfuerzo que está haciendo no solamente el gobierno, toda la nación dominicana, para que esta revolución educativa sea un éxito. Quiero exhortarles a que se aseguren que la agenda político-partidaria no afecte, no intervenga, no dañe
el sistema educativo de nuestro país y en particular el presente año escolar. Les invito a que se aseguren de que su liderazgo no esté tratando de imponer una agenda dentro del sistema que nada tiene que ver con la educación. Porque si hay una causa que debe unirnos a todos, sin importar el color de nuestro partido, es precisamente la causa de la educación. Con eso no podemos jugar. No importa el partido que esté al frente del Estado o el que esté en la oposición. Porque lo que perdemos en educación luego no es recuperable. Y finalmente, quiero dirigirme a todos mis compañeros del Ministerio de Educación, desde el staff de dirección hasta el personal de apoyo del último o del más lejano centro educativo del territorio nacional. Nosotros debemos frente a la nación dar un testimonio de compromiso con este gran proyecto de la educación. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestras debilidades y darnos cuenta de que esta situación que estamos viviendo hoy en día no es responsabilidad de la Asociación Dominicana de Profesores en particular. Este ministerio ha adolecido por muchos años de una serie de debilidades que también han llevado a una situación extrema como la que estamos administrando en este momento. Y esa conciencia de que tenemos que revisarnos es una condición fundamental para que el proceso que se lleva con la revolución educativa sea un éxito. Para que este ministerio, como gestor del sistema de educación, lleve a cabo de manera sostenida esta transformación por la calidad de la educación, es indispensable que se transforme. Compañeros y compañeras de trabajo del Ministerio de Educación, les digo, nosotros tenemos que crear una nueva institucionalidad en el sistema educativo dominicano, porque esta no aguanta más. Y yo debo ser el primero consciente de ese hecho dentro de nuestro ministerio. Por esa razón, a todos ustedes les comunico que estamos cambiando ya, y también a la nación. Hemos iniciado un proceso de transformación institucional para la modernización y el fortalecimiento de toda la estructura, para su transformación también. Gracias a un estudio que el año pasado realizó una firma internacional, la firma McKinsey, que nos prepara un diagnóstico detallado de los principales problemas del ministerio, pero también nos da unas pautas para la transformación total de esta estructura institucional. Para tales fines, el pasado año establecí un equipo élite para que tenga el liderazgo de esa transformación, tanto en los aspectos sustantivos de la calidad educativa como en los aspectos administrativos. Pero es necesario que todos los miembros de esta institución asuman ese compromiso y sean sujetos de esta también revolución institucional. Estamos trabajando de la mano con la Dirección de Compras Públicas, con la Contraloría General de la Nación, con la Dirección de Presupuesto, con la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental,
para ir aplicando de manera rigurosa todos los mecanismos que garanticen la transparencia y la pulcritud en el manejo de los fondos públicos del sistema educativo de nuestro país. Hemos iniciado meses atrás un proceso de auditoría al detalle, escaneando todo el territorio nacional donde aparezca una escuela e identificando debilidades, irregularidades de nuestra nómina, tanto docente como administrativa. No va a quedar un rincón de esta estructura institucional sin revisar y fortalecer en el marco de esa estructura legal que se ha dado el país para la garantía de una gestión pública pulcra y transparente. Quiero decirles, compañeros de la institución, que debemos lograr frente a los maestros ser eficientes para que ellos tengan condiciones más adecuadas para realizar esa delicada labor de la enseñanza. Que tenemos que mostrarnos como personas comprometidas con esta causa frente a nuestros estudiantes para ser referente del buen hacer en la gestión pública ante los niños, niñas y jóvenes. Debemos, compañeros y compañeras del Ministerio de Educación, también frente a nuestra nación, mostrarnos como servidores públicos que apuestan al uso correcto de los recursos y también a la transparencia. Y finalmente, debemos frente a nuestro presidente Danilo Medina, quien ha confiado esta tarea a esta institución, mostrarnos más que como empleados, como militantes y miembros de esta gran causa que él encabeza, de este proyecto societal que se ha dado la República Dominicana, que es la transformación de la educación. Porque la revolución educativa necesita más militantes que empleados. Y nosotros debemos ser los primeros dolientes de este proceso que llevamos. Tengan la garantía que si así lo hacemos, frente a la sociedad dominicana, frente al mundo, estaremos logrando que la República Dominicana se exhiba como una sociedad que está apostando a un desarrollo sostenible. En definitiva, estamos garantizando desde el Ministerio de Educación, si creamos esta nueva institucionalidad, un derecho sagrado, constitucional, que es el derecho a la educación. Proteger ese derecho es proteger el destino, el futuro de nuestro país. Espero pues que se dé un ambiente a partir de hoy de acercamiento y de diálogo. Quisiéramos evitar situaciones extremas, quisiéramos lograr la armonía, quisiéramos que todos tuviéramos agendas transparentes. Y en el caso concreto de la Asociación Dominicana de Profesores, esperamos que el anuncio que ha hecho de un plan de acciones novedosas no dañe más el presente año escolar, que ejerzan su derecho a la protesta, que ejerzan su derecho al gremialismo, porque quien les habla es un político de esta generación que cree y defiende el derecho de los trabajadores a organizarse. Además, tenemos una gran constitución que así lo prevé. Creo en el derecho legítimo a la protesta también. Pero creo
en un gremialismo responsable, que no confunda la solidaridad con la complicidad. Creo en un gremialismo maduro que sea capaz de defender los derechos de sus asociados, pero también de garantizar que sus asociados cumplan con los deberes frente al gremio y frente al país. Por esa razón, que no se confunda que esta situación de tensión con la ADP bajo ninguna circunstancia se está haciendo desde el Ministerio de Educación por desconocimiento de los derechos del trabajador dominicano, y que eso no se vaya a manipular. Pero no tenemos temor en el camino de defender el derecho fundamental a la educación, a seguir avanzando con todas las medidas que garanticen a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ese servicio vital para todo el país. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está el discurso vibrante, potente, contundente del ministro del Poder Popular para la Educación, el camarada Andrei Navarro, de enfrentar en cualquier terreno, ha dicho él, siempre con el respeto, dentro del respeto, el marco del respeto a la disidencia que tiene el tigueraje de la ADP. No todo el conglomerado de la ADP, porque, y respeto si lo meto a todos, me refiero al tigueraje, especialmente el tigueraje de Barahona, que causó los graves destrozos al distrito escolar 0104 en el día de ayer. Eso ha provocado la ira, la frustración, no solo de Andrés, sino de la sociedad en sentido general. Negar el derecho sagrado, el derecho fundamental a la educación es un crimen, decía el camarada Ho Chi Minh, decía, mírelo ahí los destrozos, decía Salomé Ureña de Enríquez, la gran maestra. Ese es el deber del Estado, educar, garantizar educación al pueblo dominicano, a la sociedad. Si querían la vigorosa respuesta, la contundente respuesta, el tigueraje del ADP, no me refiero a Eduardo Hidalgo, sino a ese tigueraje de Barahona, el tigueraje de San Juan, de Elías Piña, un grupito. Ese tigueraje, mire, esos no son maestros los que hicieron eso en Barahona, esos son tigres, pero tigres de baja realea, tigres de baja estofa, tigueraje que el único lenguaje que conocen es la cárcel. Miren los destrozos. Eso no es tarea, eso no son hechos de un profesor, de un maestro. Bueno, no hay maestros. Los maestros ya están retirados, como Marito en Villavásquez, Danilo Polanco en Villavásquez, Sofía Morel en Villavásquez. Eso eran maestros. Kika allá en Villavásquez, eso eran maestros. Pero ahora es el tigueraje, ahora es sin ningún tipo de vocación me voy a meter a maestro, a profesor, porque están pagando bien. Esa es la tónica ahora. Se ponen a estudiar profesor para ser profesor porque están pagando bien, 42,000 por 2 tandas y avanzan económicamente rápido, pero sin ningún tipo de vocación como maestro. Debe de haber una respuesta contundente del Estado a este tigueraje de Barahona. Bueno, en pescadería también, me dicen que, bueno, en pescadería no hay gente que sirva, allí en Barahona. Los comprendidos entre 17 a 37 años. Ahí no hay una gente que sirva. Son toda una partida de charlatanes. La gente de pescadería. Ahí hay unos guardias que son unos charlatanes en pescadería.
Si le dicen a usted, yo soy de pescadería y tiene 30 y pico de años, échelo como un perro de su casa, porque no sirve. Así que si querían contundencia, ahí la tiene el ADP. Ahí tienen la contundencia de este discurso de un hombre apacible, de un hombre decente. Pero hay un tigueraje del ADP, y con esto le pido a la gente del PLD, del gobierno, que hagan todo lo humanamente posible. Oiga bien, hagan todo lo humanamente posible para evitar que el tigueraje que representa Juan Núñez y ese grupito, y de la corriente José Francisco Peña Gómez y Juan Pablo Duarte, ese tigueraje no se apodere del ADP, porque viviríamos momentos aciagos. Nos vamos. Y ahora que yo estoy cogiendo calor, nos vamos. Ahora que tengo disparada la testosterona, nos vamos. Bueno, pues vámonos. Buenas noches. Ni aun negándolo Alberto de casa en casa, ni aun negándolo tú, donde te queremos.